será mejor y lleno de esperanza, de inteligencia y de emociones. Para nosotros todos los días todos los días del año son un compromiso con la lectura y además tenemos el orgullo de contribuir a su fomento con nuestra labor editorial en Andalucía. En nuestra web pueden encontrar una importante colección de ponencias, estudios, debates y también pueden encontrar todos nuestros libros, nuestras monografías y nuestras colecciones y todos nuestros números que ya pueden descargarse gratuitamente de nuestra web. Somos defensores convencidos de las coediciones, con el ánimo de contribuir a apoyar y mantener la cultura desde las instituciones. Así hemos colaborado con proyectos con editoriales como Renacimiento, Ediciones del Viento, Almuzara o Galaxia Gutenberg, y con otras instituciones como la Fundación Blas Infante, con la que estamos reeditando toda la obra del padre de la patria andaluza. Precisamente los dos autores de la Junta de Andalucía, que este año le está dedicando muy especialmente este 23 de abril, el periodista Chávez Nogales y el filósofo Emilio Lledó, forman parte de nuestro catálogo más querido. Con la Diputación de Sevilla editamos 2 tomos de la obra del periodista Chávez Nogales y el año pasado con la Fundación José Manuel Lara publicamos un diccionario sobre filosofía de Lledó, que Lledó escribió con Cipriano Játiva, profesor y divulgador cultural. Pero no les entretengo más. Les dejo sin más preámbulos con Juan María Rodríguez. Bienvenido, Juan María. Esta es tu casa y adelante. Muchas gracias, Tristán. Saludos a los compañeros del Centro de Estudios Andaluces. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Es un placer tener la sala, creo que bastante abarrotada. Os ruego que me disculpéis si, no sé si percibís algún desfallecimiento por mi parte, porque el formato me es absolutamente nuevo. Bueno, yo quiero arrancar rindiéndole un homenaje a nuestro premio Cervantes de hoy. La ceremonia no se ha celebrado, pero él sigue siendo premio Cervantes. Joan Margarit es un fotógrafo, es un poeta maravilloso y tiene un poema fotográfico que a mí me parece, además de hermosísimo, me parece muy oportuno, ¿no? Para abrir un poco la tanda de píldoras que yo puedo soltar aquí ahora en el tiempo del que pongo, ¿no? Os leo. El poema se llama Cerrando el apartamento de la playa. Ya está limpio, ordenado, los armarios cerrados igual que las ventanas. Nada al descuido encima de los muebles. El dormitorio con la cama a punto. La mesita de noche y el retrato de la muchacha con los ojos iluminados por sonrisa. Todo el invierno sola y escuchando el mar. Bueno, me parece un poema maravilloso, es un poema de una ausencia, ¿no? Es una imagen que en realidad no está presente. Tenemos el retrato de una chica que está aquí puesto sobre alguna mesita en un apartamento que permanece cerrado todo el invierno. Puede que ahora algo más, ¿no? Pero ella está ahí y ella siente el ruido del mar, ¿no? Este juego con la presencia y con la ausencia y esta encarnada de vida, ¿no? A lo que es una mera imagen, me parece una imagen poética muy, muy, muy potente. Quería rendirle tributo a Joan Margarit por partida doble, porque os cuento algo que a lo mejor no es muy difundido. La Biblioteca Nacional suele encargarle a cada premio Cervantes un retrato para colgarlo en una colección allí, la Biblioteca Nacional, ¿no? Si yo no estoy equivocado, y si a mí me lo han contado bien, el primer retrato de un premio Cervantes que se va a colgar en la Biblioteca Nacional, que no es pictórico, que no va a ser pictórico, es el de Joan Margarit, que le ha encargado su retrato a Carlos Pérez Siquer. Eso es una absoluta, un suceso, ¿no? En la cultura española, donde los fotógrafos no tienen quizá ese rango de prestigio, de consideración que en mi opinión deberían de tener. Bueno, vamos al tema, fotografía y literatura, imagen y palabra. Voy al grano de lo que a mí me parece un malentendido de entrada y es un malentendido etimológico, ¿no? Para variar. Nosotros decimos que la fotografía es escribir con luz porque eso es lo que significa fotografía en griego, pero eso es lo que significa en griego para la cultura occidental. En Japón, por ejemplo, no es así. En Japón, fotografía se dice shinshan. Y esa es la reunión de dos ideogramas que quieren decir reproducción y realidad. Es decir, que para un japonés la fotografía es poner sobre una superficie
la reproducción de una realidad. Me parece una definición que marca una frontera, ¿no? Porque es menos, si me permitís, menos presuntuosa, menos licenciosa, como para creernos que nosotros podemos escribir con la luz. Voy al grano. Yo no creo que nosotros podamos escribir con la luz. Yo no creo que la fotografía sea un lenguaje, o al menos, como lo dice el teórico español Eduardo Momeñez, uno de los sabios de cabecera de la fotografía española, diríamos que si la fotografía es un lenguaje no decible, no hablable, porque la fotografía no dice nada. Es decir, una fotografía te tiene que atrapar por lo que contiene como imagen, pero no por lo que enuncia, porque eso es una cosa que nosotros depositamos en la fotografía. La fotografía no dice nada salvo que recurra a un pie de foto. Cuando recurrimos a un pie de foto ya estamos hablando de palabras, estamos hablando de un texto. Hay muchas corrientes de análisis de la imagen. El análisis de la imagen es un asunto espeso y a veces muy poco claro, muy denso, es un bosque muy oscuro. Yo no me quiero poner pelma aquí ahora invocando teorías de la imagen que no vienen a cuento para desgranarlas en un encuentro de este tipo. Pero simplifico diciendo que yo soy de la corriente de un que se llama Jean-Marie Schaffer. Yo tengo que estar de acuerdo con él porque se llama Jean-Marie. Y Jean-Marie Schaffer lo que viene a decir es que efectivamente la imagen no es más que una huella y tú no puedes estrangular la imagen, analizar demasiado la imagen, porque entonces la potencia de la imagen queda desactivada, queda reventada, ¿no? Yo creo que se puede analizar la imagen desde muchos puntos de vista y a mí todos me parecen muy correctos. Pero desde el punto de vista de que la imagen constituyera una sintaxis, de que hubiera una gramática de la imagen, yo considero que no, porque creo además que los valores culturales cambian, ¿no? Cambian según las culturas, cambia según la percepción, cambia según tu propia mirada y según tu entrenamiento de la mirada, y no todo el mundo va a entender igual dos imágenes, ¿no? Tenemos casos clamorosos, ¿no? Millones de casos que se pueden invocar. Si Santiago es tan amable, por favor, pues podríamos ver una imagen icónica de Robert Capa, una imagen muy conocida que yo creo que ilustra bastante bien pues, estos malentendidos, ¿no? Aquí vemos una imagen que para vosotros está clarísima, que es el miliciano muerto en la Sierra de Córdoba, en una instantánea de Robert Capa, que se publicó inmediatamente en la prensa francesa y luego, bueno, se expandió y se convirtió en un icono de la resistencia o del valor de los milicianos de la República Española, ¿no? Bueno, todos sabéis ya probablemente que esa imagen no fue una instantánea real, ¿no? Sabéis que esa imagen fue probablemente, ¿no?, una puesta en escena, una escenificación para una campaña de difusión a favor de la República. A mí lo que me interesa resaltar ahora mismo es que si vosotros veis esta imagen, sin la carga que ya hemos depositado sobre ella, en esa imagen, si fuéramos capaces, como decía Mizoguchi, ¿no?, de mirar cada cambio, cada plano de una película, lavándonos los ojos entre plano y plano para recuperar una cierta pureza, nadie puede identificar ahí qué es lo que está pasando. Vemos a un señor que parece que se cae, quizá podría estar incorporándose, vemos un fusil que se suelta de su mano, deducimos, reconstruimos una historia según unos parámetros culturales, pero la imagen en realidad no dice eso, ¿no? Esta mañana, chateando con un amigo que es muy conocido, que es un fotoperiodista estupendo de la historia de este país, que es Pablo Julián, pues Pablo, que sí es más inclinado a creer que la fotografía es un lenguaje y tal, pues yo le ponía una imagen que, bueno, no la tenemos aquí cargada, pero es suficientemente conocida como para demostrarle lo contrario, y la imagen era de él, ¿no? La famosa imagen de la tortilla, en la que se ve a los líderes del PSOE, entonces en la clandestinidad, andaluces, reunidos en un picnic, en un paraje de Sevilla, se llama foto de la tortilla, pero en la imagen no hay ninguna tortilla. De hecho, nadie comió tortilla allí. Todo el mundo comió naranjas y una cerveza. Tortilla no había. ¿Por qué se llama foto de la tortilla? Foto de la tortilla se puede llamar porque quien bautizara la imagen pues pensaría que en un picnic de aquella época tenía que haber una tortilla por pantalón. Pero
Es decir, depositamos sobre la imagen algo que incluso a menudo ni siquiera vemos en ella, y la imagen no se puede resistir porque la imagen es tremendamente vulnerable. La imagen es tremendamente quebradiza. La imagen no protesta, la imagen no alza la voz. Nosotros podemos depositar en ella pues exactamente lo que queramos, ¿no? Bueno, dicho eso, que es mi punto de vista de partida, no hay una sintaxis, una gramática visual, para mí, en mi opinión. Sí hay muchas similitudes, ¿no? Los fotógrafos y los escritores trabajan con varias cosas en común, ¿no? Trabajan con el tiempo, trabajan con la memoria. Ambos construyen artefactos visuales o literarios que además permanecen en un continuo presente más allá del tiempo. Madame Bovary pasarán 25 años y seguirá estando ahí. Es cierto que Flaubert, que era tenía bastante información con la fotografía, mandaba a Bovary a un estudio de un retratista en París como primera señal como un detalle, ¿no? Un detalle fino, ¿no? Ambos trabajan con el tiempo, trabajan en soledad. Esto puede ser sorprendente porque la imagen de un fotógrafo es una imagen urbana, rodeado de gente. El fotógrafo está muy solo. El fotógrafo cuando dispara en realidad está como en otro mundo, ¿no? Está como, sí, está dentro de una escena, pero al mismo tiempo está cuadrando esa escena. Y ambos trabajan sobre todo con una cosa fundamental, que es la ordenación del mundo. Esto también sucede en un visor. Es decir, en un visor de una cámara, el mundo se abre muy amplio y lo que un fotógrafo hace es acotarlo. Lo que un fotógrafo hace es darle orden al caos del mundo, por decirlo así, ¿no? Eso tiene que ver con la construcción literaria, en el sentido de que un escritor es dueño de la construcción de su novela, de su ficción, pues el fotógrafo también, pero el fotógrafo tiene muchas opciones y elige una. Y solo una es la válida. Incluso cuando hacemos una cobertura de un acto, lo que sea, de una escena, ¿no? Que decimos en fotografía, disparamos varias veces. Cuando analizamos esas imágenes, solo un frame de ellos, quizá con suerte, merezca la pena. El resto no. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos muy bien. No sabemos nunca muy bien por qué una imagen es buena y otra no. Esto lo dice mucho Bernard Plousseau, es un fotógrafo también muy de Andalucía. Pero es cierto, en realidad, en el fondo, nadie lo sabe muy bien. Pero todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo, 5 buenos editores podrían identificarlo, ¿no? Hay como una transferencia, un poco, entre comillas, mística, ¿no? Lo digo con ironía amable, pero es cierta, entre la fotografía y la literatura, en una cosa que definió muy bien Antonio Muñoz Molina una vez, es que decía que la fotografía, la imagen, es la hipóstasis de la voz a la literatura. Hay como una especie de confluencia de una cosa rara, porque la fotografía contiene algo que se parece al mundo, pero no es el mundo, aunque está dentro del mundo. Es una huella del mundo, pero no es el mundo. Confundir el mundo con la imagen es un gran error, ¿no? Y los fotógrafos desde el principio, desde el origen de la historia de la fotografía, lo tuvieron muy, muy, muy claro, ¿no? Me gustaría ver también, mostraros también algunos tratamientos, coberturas de lo mismo, digamos, desde lo literario y desde la fotografía, porque el maridaje entre escritores y fotógrafos pues, es célebre. Ha habido muchos maridajes de este tipo, también ha habido muchos escritores que han diseñado fotografía radicalmente, en España mucho, pero otros sí han matrimoniado muy bien. Si Santiago nos puede mostrar, por ejemplo, la imagen de Ramón Massat de un combate de boxeo, me gustaría, esta es, ¿no? Bueno, esto pertenece a un trabajo que se llama Neutral Corner, que realizaron por parte fotográfica Ramón Massat, es un retrato sobre la vida del boxeo, ¿no? El mundo del boxeo, y por parte literaria Ignacio Aldecoa. Esto se publicó en Lumen, en la mejor colección sobre literatura y fotografía que se ha publicado nunca en España, nunca más, se llamó Palabra e Imagen y es fantástica, estaba cargado de títulos maravillosos, ¿no? ¿Veis esa imagen? Pues os leo el texto de Aldecoa para esa imagen. Cada taquilla del vestuario es una celda, cada celda un número carcelario. Todas las tardes de 6 a 9 se despliegan las sombras. Los chicos del boxeo, olvidado el tajo, llegan al gimnasio, se desnudan y se visten, se quitan las ropas menestrales y se ponen los jirones de entrenamiento. Después se ajustan las sombras. Ring de sombras, hacer sombra,
Bailar sombra. Las sombras de los boxes son sombras de callejón sin salida, de cuento infantil que da miedo, de desván con objetos viejos y amputados a los que guardan en duermevela, de parque solitario al atardecer, grotescas sombras devoradoras de pájaros, ¿no? A mí me parece extraordinario, si yo leo este texto de Aldecoa, la siguiente pregunta sería decir, ¿todo esto está contenido en esa imagen? ¿Puedo yo, viendo esa imagen, deducir todo lo que me cuenta Aldecoa? Es inútil, es imposible. Las vibraciones de uno u otro no tienen nada que ver, ¿no? Dos creadores, un gran fotógrafo, Ramón Massach, en mi opinión, el mejor fotógrafo de este país, e Ignacio Aldecoa, uno de nuestros grandes escritores, se acercan al mismo mundo, se acercan en solitario y confluyen en experiencias como esta. Pero lo van a hacer desde vibraciones diferentes. Es muy difícil establecer una correspondencia entre una cosa y la otra, ¿no? Yo creo que cualquiera puede sentirse más atraído o menos atraído por esta imagen, pero desde luego, si no eres inicial de Coa, no vas a deducir el texto que acabo de leer, ¿no? Otro encontronazo que me resulta muy divertido es el encontronazo Truman Capote, Henri Cartier-Bresson. Si Santiago puede, por favor, colocarnos el retrato que toma ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, este es un retrato que Henri Cartier-Bresson toma de Truman Capote en el año 47. Vemos un Truman Capote muy joven, bueno, mezcla de timidez, de introversión, también de cierto punto airado, silvestre, bueno, un joven con ímpetu que está llegando en ese momento a la escena literaria, ¿no? Podemos deducir algunas cosas de ese retrato, nos puede llamar más la atención, nos puede llamar menos, pero bueno, ese es el modo que Cartier-Bresson tiene de fijar la personalidad de Truman Capote en una sola escena. Si es que un retrato fija la escena de nadie, el espíritu de nadie, que ese es otro tema, yo tampoco considero que sea así. Frente a ese retrato, más o menos contundente, os leo en un párrafo muy breve cómo retrata Truman Capote a Henri Cartier-Bresson. Recuerdo un día en que pude verlo de lleno, metido en su trabajo, en una calle de Nueva Orleans, bailando a lo largo de la acera como una libélula inquieta, con 3 grandes leicas oscilando colgando del cuello y una cuarta pegada al ojo, tac, 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 afanándose en disparar con una intensidad jubilosa y una religiosa absorción de todo su ser. Nervioso y feliz, entregado a su labor, Cartier-Bresson es, artísticamente hablando, un hombre solo, una especie de fanático. Para muchos que conocemos la obra de Cartier-Bresson, la trayectoria personal de Cartier-Bresson, es una descripción increíblemente buena, breve, en una píldora literaria, que yo creo puede tener más potencia expresiva que esta imagen de Cartier-Bresson sobre Truman Capote, ¿no? Esto no lo digo, no quiero establecer un ranking, ¿no?, de competencias, pero me divierte mucho este juego de qué se puede decir con palabras y qué se puede decir con imágenes, porque es un juego que no tiene nada que ver, ¿no? Es como la famosa frase de Man Ray, ¿no? Pinto lo que no puedo fotografiar, fotografío lo que no puedo pintar. Es así. En algunos creadores eso ha sucedido simultáneamente de una forma además sorprendente, ¿no? Tenemos el caso de Juan Rulfo, del que Santiago quizá nos pueda mostrar ya una imagen. Juan Rulfo fue fotógrafo antes de empezar a publicar. Juan Rulfo decía que él como fotógrafo no era nada. Susan Sontag decía que Juan Rulfo era el mejor fotógrafo de Latinoamérica. Juan Rulfo tiene una declaración increíble para mí, porque además desmonta un poco la teoría de que nosotros tenemos que trabajar, los fotógrafos tenemos que trabajar con la realidad. Consiste en decir en que Juan Rulfo confiesa que él no puede escribir sobre la realidad porque no la entiende, porque le resulta absolutamente misteriosa. O sea, confiesa que no sabe qué hacer con la realidad y para eso inventa su mundo literario, maravilloso mundo literario, pero que es un mundo literario que no es real, aunque su anclaje, su solidez de escritura, etcétera, lo parezca, pero es un mundo fantástico, ¿no? Es un mundo fantástico. Sin embargo, para tajinar con la realidad, Juan Rulfo a lo que se acoge es a la fotografía, justamente. No puede escribir de ella, pero la puede fotografiar.
¿En qué confluye el fotógrafo Juan Rulfo y el escritor Juan Rulfo? Pues confluyen en Juan Rulfo, obviamente, es decir, confluyen en una inmanencia de estilos que se duplican, es decir, en ambos son creadores sólidos, pero al mismo tiempo austeros, sencillos, muy luminosos. En las imágenes de Juan Rulfo vemos lo que creemos ver en la literatura de Juan Rulfo, es un México presolar, de sombras duras, en fin, un tanto atávico, conectado con lo mágico, ¿no? Eso es lo que vemos en las fotografías de Juan Rulfo de una manera también muy sencilla, muy discreta, muy potente, como en su literatura. Yo creo que contraponer una cosa y la otra es insensato, no merece la pena, no tiene sentido, ¿no? Lo que tiene sentido, en mi opinión, es acercarnos a la fotografía de una manera lo más limpia posible, sin ninguna intencionalidad, digamos, de que la fotografía nos cuente una historia, porque eso puede ser que lo haga, pero yo creo que sintácticamente es incapaz de hacerlo bueno, y relajarnos y disfrutar de la propia potencia visual de las imágenes y a ver dónde nos llevan las imágenes. La última que os pongo es una imagen de Sergio Larraín, tomada en Londres, hacia el año creo que 58. Es una imagen de Sergio Larraín que a mí me arrastra, me encanta esta imagen, pero no puedo explicaros por qué. Esta imagen de Sergio Larraín en Londres, hacia el 58, para mí es como fotografiar un sueño. Es una imagen potentísima que yo me voy con él, me voy con este señor que aparece por la izquierda, me voy con él, pero me voy con él por una vibración de lo que yo considero que la imagen, donde yo considero que la imagen es más potente, no narrativamente, sino poéticamente. Cuando la imagen es buena, la imagen estalla, la imagen se abre mucho y te arrastra en su misterio, te arrastra en su sutilidad, ¿no? A mí me arrastra personalmente, me arrastra mucho esta imagen. Hay ingredientes gráficos que, digamos, lo justifican, la borrosidad, la trepidación, la falta de enfoque. Alguien podría pensar que estoy diciendo que la fotografía poética está basada en la borrosidad, la falta de enfoque. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estos elementos gráficos que mucha gente desdeña porque considera que esa es una fotografía errónea porque no tiene nitidez, falta de cultura visual tremenda, ¿no? Esa fotografía a mí me punza, ¿no? Tiene puntum, que diría Roland Barthes. Y yo no sé ni explicar por qué. No me paro a pensar qué me cuenta esa fotografía, no me detengo a escudriñarla, simplemente me dejo llevar por ella. Cuando me dejo llevar por ella, como con la música también, otro lenguaje no escrito, pues a mí me entusiasma y me gusta mucho, ¿no? Bueno, píldoras muy sucintas para enmarcar una conversación muy en fin, larga, complicada, con muchas aristas. Yo ya he fijado un poco mi situación. Vamos a invitar a que se sumen al panel a dos escritores estupendos que yo tengo justamente retratados en esta exposición Renglones de Luz que hice con el Centro de Estudios Andaluces. Eva Díaz, por una parte, y Javier Vela, por otra. Eva Díaz está en Sevilla, Javier Vela está en Cádiz. Yo creo que van a aparecer ya en pantalla de un momento a otro. Me gustaría entrar a preguntarles a ellos cómo se sienten cuando son fotografiados, ¿no? Es una cosa muy común, ¿no? Que hacemos en la prensa, en medios de comunicación. Lo digo, hola Eva, lo que estoy viendo, y hola Javier, saludos. Gracias. Hola. Hola. ¿Sabéis lo que decía Unamuno del retrato? Decía que ir al gabinete del fotógrafo era lo más parecido a ir al gabinete del dentista. ¿A vosotros cuando llega el fotógrafo del periódico o yo mismo cuando tomé vuestros retratos, ¿cómo sentís vosotros ante la cámara? Yo personalmente muy rara porque también soy periodista, entonces, claro, yo siempre estoy en el otro lado. Yo siempre estoy en un lado y en otro, en esa frontera o en ese género híbrido fronterizo, ¿no?
Yo me siento rara, sinceramente, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que en el caso de tu mirada fotográfica, bueno, yo me sentí muy cómoda, yo creo que ahí sí que, yo creo que captaste mi alma libresca, mi alma y mi alma libresca, porque en esa fotografía aparece, bueno, la Eva un poco ensoñadora, una biografía muy basada en los libros, ¿no? Me hiciste posar apoyada en una pila de libros y yo creo que me retrataste muy bien, entonces me olvidé de que estaba siendo retratada, estaba delante de alguien que me estaba mirando con complicidad, ¿no? Muy bien, Eva, no te invito a un bar esta tarde porque están cerrados. Javier, ¿qué relación tienes tú con la fotografía? ¿No? De hecho, yo creo recordar que me contaste una vez que habías trabajado una época vinculado a la fábrica, ¿no? La editorial, organizadora de Foto España y tal. Sí, bueno, buenas tardes. Yo trabajaba con el departamento editorial de la fábrica, que trasladaba a la edición de catálogos pues toda la actividad, bueno, pues, la actividad artística que gestionaba, ¿no? Entonces, bueno, tuve ocasión ahí de trabajar con fotobolsillos fundamentalmente, colecciones de fotografía de autor que sí, pues que me dieron a conocer a muchos autores contemporáneos, vivos, españoles que estaban ya trabajando a muy buen nivel, ¿no? Almeida, bueno, yo soy europeo, ¿no? De Almeida, Jorge Molder, en España Okay. con Envidia. Oye, pero vamos a ver, los dos, rápidamente. A ver, Eva, presencia de lo fotográfico en tu obra literaria, o sea, para ti es un recurso. ¿Cómo conectas tú con la fotografía? Pues muchísimo. Bueno, yo escribo mucha novela histórica, pero mi novela más contemporánea sí que lo he utilizado muchas veces como material de documentación para, por ejemplo, en El sonámbulo de Verdún, que es una novela que sucede en la Primera Guerra Mundial, precisamente arranca de la visión de una fotografía, ¿no? De las trincheras, ¿no? Eso es como la primera chispa, ¿no? En otras novelas mías, como El Club de la Memoria, que trata pues del tema del exilio intelectual, del destierro, el personaje protagonista es un fotógrafo, ¿no? Un personaje que va recogiendo esta memoria, ¿no? El símbolo de la memoria y cuya pista seguimos a lo largo de varios años, ¿no? Un personaje que curiosamente no se queda sin memoria, ¿no? Y después, por ejemplo, en una de casi de mis últimas novelas, que es Adriático, pues la presencia de la fotografía, esa fotografía muy a mí me gusta mucho Pablo Genovés, que ha utilizado mucho la fotografía, ¿no? El tratamiento del fotomontaje, con estas imágenes pues casi de palacios venecianos llenos de agua, inundados, ¿no? Pues eso, por ejemplo, fue profundamente inspirador para mí. O sea que para mí forma parte de mi material de trabajo. Vale. Javier, ¿tú escribes con el detonante de una imagen también, como ha podido contar Eva en algún caso? ¿O para ti cómo funciona esa relación entre palabra y fotografía? Sí, mi relación con los fotógrafos no es nada buena, en el fondo, ¿no? Yo me siento, de hecho, no decía rara, yo me siento invadido directamente, ¿no? Me siento cuestionado, como si fuese culpable de algo que no he cometido, ¿no? Una cosa muy extraña, pero sí que me siento muy cómodo con la imagen y la tengo muy presente antes de escribir, como proceso, digamos, como motor de arranque y también durante el propio proceso, ¿no? Me sirve, por ejemplo, lo último que tengo, bueno, que estoy preparando y que es una especie de novela mezclada con ensayo de ficción. Ahí se incluyen, de hecho, imágenes con un tratamiento apócrifo, son imágenes falsas, imágenes retocadas, imágenes en muchos casos descontextualizadas. Una cosa que hace, por ejemplo, hace ya tiempo el mexicano, ¿no? Mario Yatín, por ejemplo, y otros muchos, pero son procesos que permiten al narrador, en este caso, justaponer una realidad paralela, complementaria, y que en el proceso de ficcionalizar lo real componen, creo, un cuadro más rico, al menos más lleno de matices, ¿no? Muy bien. Eva, fricciones. ¿Te gustaría contar en imágenes algo que no puedes contar en palabras o eso no te lo has planteado nunca? Me encantaría, pero yo soy muy consciente de mis limitaciones. De hecho, te cuento una anécdota. Yo estudio periodismo y había una asignatura que era fotoperiodismo, ¿no? Entonces yo intenté trasladar mi mirada poética, literaria a la imagen, ¿no? Sin embargo, pues salió muy mal y el profesor me dijo, mira, técnicamente las fotografías son regulares, pero los pies de fotos son fantásticos y te voy a probar con buena nota. O sea, ahí me confirmó absolutamente
a lo que me tenía que dedicar. A mí me parece fascinante el mundo de la fotografía y me gustaría tener mirada fotográfica, que de alguna forma yo creo que literariamente sí la tiene, ¿no? Pero me parece un mundo de verdad deslumbrante y no me atrevería, no soy no es lo mío, vaya. ¿Y no crees que es eso justamente, Javier, lo que une a los dos oficios, la mirada? Es decir, la construcción de un mundo a partir de la mirada, ya sea traducida en un clic de cámara o traducida en un texto de Word. Bueno, yo creo que hay también diferencias, ¿no? En tu exposición es verdad que había conseguido quizá buscar muy bien las convergencias, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el fotógrafo trabaja con el presente, ¿no? Es decir, la fotografía es pura inmanencia. Sin embargo, la escritura generalmente, en casi todos sus géneros, trabaja con la memoria fundamentalmente, ¿no? Y con la imaginación. Trabaja con lo que no está, ¿no? La fotografía siempre trabaja de alguna forma con lo que está delante de los ojos del fotógrafo. Ahí, o sea, es la parte que yo vivo con una fotógrafa que también es escritora o con una escritora que también es fotógrafa. Entonces, ya lo pensé, sí, no, pero yo sí que veo esa comunión entre lenguajes, ¿no? Me parece que es muy acertada. Pero es cierto que son distintas las miradas, ¿no? Hay, efectivamente, por ejemplo, la mirada de María es una mirada, digamos, insospechada, ¿no? Yo nunca puedo acertar a saber por dónde se mueve pues su imaginación, ¿no? O su visión, mejor dicho, es una visión directa. A mí me gusta mucho hacer fotografía, pero me pasa como Eva, soy muy malo técnicamente y quizá incluso precisamente por eso le doy demasiada importancia a la técnica. Como decía Juan María antes, es algo a veces secundario, ¿no? Esta fotografía sucia, con grano, que yo hace unos años quizá valoraba menos, hoy la valoro mucho más. Hace un rato de eso estaba mirando un poco fotógrafos que a mí me gustan mucho y que trabajan un poco así, Dave Mitchell, o bueno, un fotógrafo más joven, un israelí que se llama Michael Ackerman, que trabajan con la idea de narrar a través de la imagen y de contar a través de la imagen también, y ellos sí emplean ese foco sucio, ¿no? Que me parece hoy día cada vez más interesante. Efectivamente, es que fotografía, de hecho, la imperfección se valora mucho desde la fotografía realmente perfecta, realmente cuadrada, no sé si lo veréis vosotros igual o no en literatura, realmente perfecta y cuadrada. Es una fotografía que suena como antinatural, suena como, ¿sabes? La vida fluye, la vida está imperfecta y la fotografía no debe de cuadrar de una forma ordenada y absolutamente perfecta el mundo. Bueno, vamos a abrir el chat, ¿vale? Tenemos intervenciones de asistentes a la sala. Confieso que me cuesta trabajo decir la sala, porque esto de no verse físicamente es un poco duro. Pero, en fin, hemos abierto el chat ya y bueno, estamos esperando ya intervenciones de los espectadores. ¿Participáis de esto que de mi teoría está un poco radical, quizás excesivamente radical, de que la imagen no es una gramática, de que no hay una manera, cuando vosotros veis fotografías, vosotros sentís que una imagen os está contando una historia? ¿Sentís esto o no depositáis en la imagen tanta expectativa, ¿no? Yo sí que siento en ocasiones estar ante una historia estática, ¿no? Ante un momento, una imagen congelada de la historia que puedo de alguna forma proyectar o continuar a través de la imaginación, ¿no? Y de la especulación, pero sí que siento eso. Lo siento, por ejemplo, con muchas imágenes, por ejemplo, mencionaba antes a Ackerman, ¿no? Con imágenes que son casi fílmicas, ¿no? Casi cinematográficas. Lo siento también con Michels o con Elliot Erwitt o con muchos fotógrafos que me da esa impresión, ¿no? Sí. Eva, rápidamente. Yo creo que sí. No, rápidamente, tenemos preguntas ya por aquí. Vale. No, a mí me pasa igual. A mí hay fotografías que me han revelado una historia, quizás a lo mejor no la que el fotógrafo quería contar, pero sí la que provocó en mí, ¿no? Que en ese sentido me parece muy interesante. Yo incluso cuando he estado dando clases de creación literaria, una de las propuestas que hago es, a partir de una fotografía, inventar un microrelato, ¿no? Es decir, potenciar la fuerza narrativa que tiene una imagen. A mí me parece que lo tiene, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a ver. Antonio nos pregunta, cita a John Berger, que tiene un magnífico libro para entender la fotografía es estupendísimo.
Bueno, Berger, nos dice Antonio, habla de la narratividad de la fotografía como aquella que mira hacia atrás, hacia el pasado, aquello que no está, y la narratividad del cine, aquella que avanza, que busca desarrollo del relato. ¿Dónde podemos situar la narratividad literaria desde vuestra perspectiva? Desde nuestra perspectiva, la narratividad literaria, no lo sé, la verdad es que yo hay muchas veces que cuando me plantean estas cosas, no sé si le pasará a Javier, los escritores no pensamos demasiado, creo que escribimos y a veces no te empeñas, ¿no?, en pensar demasiado. No lo sé, ya digo que tú has citado con María una cosa que me parece muy interesante, que era el tema del tiempo y la memoria. Para mi poética, para mi literatura es muy importante ese tema, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo creo que sí, bueno, que en ese aspecto sí que existe cierta narrativa literaria, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, incluso, por ejemplo, en el Somámbulo de Verdún, he intentado convertir en elástico el tiempo, ¿no? En ese aspecto, pues la fotografía también me ha servido, ¿no? Al menos esas imágenes congeladas que a veces tú te imaginas, ¿no? Cuando estás escribiendo, cuando estás en progreso. Javier. En mi caso, bueno, yo ahí me quedo con la distinción que hacía Cortázar, ¿no? De pensar que quizá el relato breve puede ser una fotografía y la novela responder a la estructura de una película, ¿no? De una pieza de cine. Creo que la fotografía se parece efectivamente a ese relato breve, a esa selección de materiales que creemos que podemos contar de forma muy acotada y que siempre comienza en medio, ¿no? Siempre comienza cuando la acción ya está iniciada y nos deja desde luego también en mitad de la acción, de forma que el lector en este caso deba completar la historia, que es quizá uno de los encuentros más fructíferos que se producen entre un autor y un lector, ¿no? Sí, en fotografía se puede hacer, o sea, yo considero que una fotografía, la imagen quizá, no es narrativa en sí misma, como ya he dicho antes, porque una fotografía no habla, una fotografía no dice nada. Sin embargo, los fotógrafos han recurrido mucho a la serie fotográfica. Este es otro negocio, ¿no? Es otro negociado, sigue siendo fotografía, casi Santiago la tiene en mano, nos podría mostrar una serie fotográfica maravillosa de un fotógrafo que a mí me gusta mucho, de Wayne Mitchell, que ha trabajado mucho la literatura, como tantísimos otros fotógrafos, que se han acercado finalmente en su carrera a la literatura, porque la fotografía no les bastaba. Ya estamos viendo esta imagen, no sé si la podéis apreciar bien, es un auténtico cúntice, ¿no? Es decir, el abuelo se va al cielo, ¿no? Es decir, vemos la secuencia en la que el abuelo fallece y se desvanece, se va y se convierte, bueno, pues llamaré ángel o llamaré lo que quieras, ¿no? Se desvanece porque ha muerto y es una de las, un montón, o sea, Mitchell tiene unas secuencias absolutamente maravillosas y esta es una de las más también poéticas, ¿no? Esta encarnadura poética a mí me interesa mucho subrayarlo porque yo creo, esta sería narrativa, ¿no? Pero denota un aliento poético, en mi opinión, formidable, ¿no? Porque te lleva a otro mundo, ¿no? Te lleva a otro mundo, ¿no? Nos preguntan también si el blanco y negro en la fotografía le produce más misterio. Me debo responder yo de entrada. Sí, indudablemente, ¿no? Es decir, en fotografía el color es muy complicado porque el color contiene mucha información. El color está demasiado apegado a la realidad. Entonces, cuando tú en fotografía recurres al blanco y negro, estás recurriendo de alguna forma a la esencia de aquello que fotografías, pero que va como al interior de lo que fotografías, al interior o un poco más allá. Es decir, el color te ata mucho. A mí me encanta el color y hay fantásticos fotógrafos de color. Pero es cierto que el color te ata mucho, mientras que el blanco y negro deja como en suspensión temporal la escena, la imagen, ¿no? La deja como en suspensión temporal y de hecho culturalmente te retrotrae. Porque tenemos una cultura de que el blanco y negro es una cosa anterior a la década de los 50, de los 60, que cuando el color empieza a funcionar fotográficamente. Os diré también que todas las cosas por razones morales, porque durante mucho tiempo, e incluso en Francia, a los años 60, a finales de los 50-60, las fotos de carnet era obligatorio hacerlas en blanco y negro, donde las aceptaban en color en la comisaría, porque
¿sabes? Es una cosa sorprendente, porque el color, sí, el color está conectado con lo amoral, lo libidinoso, ¿sabes? Y el blanco y negro te retrotrae muy atrás y es como muy cultural. Y sí, tiene más misterio. ¿Vosotros lo veis igual o no? Yo, fíjate, pienso ahí en lo que decía García Lix, ¿no? Decía que cuando el fotógrafo hace clic, ya no somos los que somos, sino los que éramos, ¿no? Claro. Y efectivamente el blanco y negro nos convierte en los que éramos, nos trata como éramos, ¿no? Yo asocio el color de forma quizá equivocada, pero lo asocio a la publicidad, lo asocio a la industria comercial, a los centros comerciales, al modo en que la publicidad y el consumo nos invaden, ¿no? No al arte. No al arte. O sea, todavía tengo una visión romántica del blanco y negro como algo que evoca el pasado y, como tú dices, también el color está demasiado cerca de nosotros, ¿no? Estamos saturados de Eva, discúlpame, te doy paso ahora mismo, pero es que él ha aludido a García Lix y me viene muy bien que aluda a García Lix, porque si Santiago es tan amable, podríamos cargar una foto de García Lix, la enseño y hacemos como un pequeño juego. Esta es una foto, esta es una imagen de Alberto García Lix. Vemos una mano y dos zapatos unidos por una mano. Los zapatos parecen roídos, están deteriorados. ¿Qué podríamos decir de esta imagen? No sé, vamos a empezar a especular, ¿no? Pero lo que vemos es lo que vemos. Vemos un brazo que entra en diagonal, doblado, con dos zapatos así separados, unidos por la mano, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo, no vemos un trasfondo, no vemos nada. Bueno, pues esta imagen se llama autobiografía. Esta imagen se llama autobiografía. Esto es otra cosa que me gustaba mucho resaltar, ¿no? Volviendo de nuevo a la carga que el pie de foto, en este caso el título, puede darnos sobre una imagen, ¿no? La imagen se llama autobiografía y es la manera de Alberto García Lix, en ausencia suya, en presencia de su mocasín, es solo, la que te está contando su vida. Eso me parece fantástico. Estos autorretratos en ausencia a mí me gustan mucho y sí, bueno, tenía indicado, pero necesitas saber el título, si no la imagen no se carga del todo, ¿entendéis? Claro, no sé si también... Perdón. No, perdón. Sí, Javier, adelante. No, solamente que tenía la duda, que no sé si leí bien hace tiempo, pero yo pensaba que García Lix, de hecho, había empezado como fotógrafo de publicidad de zapatos, o de moda de zapatos. Que puede ser que tenga un guiño también, sí, autobiográfico, claro. Sí. Nos observan aquí que la fotografía es un lenguaje abierto, libre y anárquico, que se expresa en crudo, en el RAW, ¿no? El formato, ¿no?, de toma de imágenes, y que cada uno lo descodifica pues según sus parámetros, ¿no? También me pregunta qué pensáis que va a dejar la memoria de estos días atroces, ¿no? ¿Blanco y negro o color? ¿Tenéis alguna idea sobre eso? Yo no tengo ni la menor idea. Yo pienso además que hay tanta gente empeñada en que cuando estamos en medio del bosque, mira que soy periodista, ¿no? Pero yo soy incapaz de ver por encima del tiempo. No sabría decirte si irá un color o irá blanco y negro o irá otro tipo de fotografía. La verdad es que creo que hemos vivido con tanta urgencia y tanta velocidad que este tiempo ralentizado tampoco viene mal. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me gustaría tener cierta lentitud a la hora de pensar esta época, que efectivamente es una época que evidentemente va a dejar huella, ¿no? Es una cosa auténticamente revolucionaria, en el sentido de cambio radical, ¿no? Javier. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Eva. Solo creo que quizá termine siendo o imponiéndose una imagen en color, porque quizá haya mucha gente que al salir de casa fundamentalmente fotografía la intemperie, ¿no? Fotografía el cielo, la textura de las nubes, todo lo que no puede ver en casa y que efectivamente se echa de menos, ¿no? Pero sí creo que ojalá ese tiempo, digamos, de pausa y de reposo imponga una dinámica de vida distinta, ¿no? Y que haga precisamente quedar en blanco y negro una serie de hábitos de consumo que llevan aparejada
una crisis como la que nos ha sobrevenido, ¿no? Que no es ni mucho menos casual. Fotográficamente que hemos mirado también hacia el interior de nuestros cajones, es decir, ahí hay unos matices diferentes, ¿verdad? En lo que tú decías, Javier, es cierto ese color, pero yo he mirado mucho dentro de mis cajones, ¿no? Entonces creo que también ese color será determinante, ¿no? En el relato de esta época. Te tomo lo del interior porque en fotografía está sucediendo ahora, en las redes sociales mucha gente está mostrando su confinamiento, ¿no? A veces yo me pregunto si es necesario que veamos todos el confinamiento de todos, ¿no? Porque hay confinamientos interesantes y hay otros que no interesan absolutamente nada, ¿no? Pero también esto tiene que ver con el factor redes sociales, que es otro factor que está alterando mucho, ¿no? La producción fotográfica, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo cree que siente la necesidad de que su foto se vea, ¿no? Bueno, lo que hay es una regresión al interior, como no podía ser de otra forma, porque el exterior está acotado, ¿no? Está vedado, ¿no? Entonces, la street photography que había dominaba la red social, dominaba la creación contemporánea, pues está muy de capa caída, y la gente ha vuelto sobre sí. Esto es interesante porque está creando una fotografía muy reflexiva, muy íntima. Está volviendo, es una fotografía que siempre ha existido, siempre, de toda la vida, pero es una fotografía que tiene que ver con los pequeños detalles de la vida, con, en fin, las pequeñas pulsaciones, ¿no? Vibraciones de la vida cotidiana y con nuestro interior, ¿no? Probablemente pues tengamos una avalancha de imágenes muy interiorizadas, ¿no? Que yo creo que dominarán el color, sin duda ninguna, porque el color está asumido ya como un lenguaje fotográfico. No lo fue artísticamente, como os cuento, hasta los años 80. En Andalucía tuvimos un pionero del color, que fue Carlos Pérez Higuer, que ya estaba trabajando con el color haciendo fotos en la playa, incluso antes, en la Chanca, en los años 70, y pasó desapercibido en España hasta mucho tiempo después, ¿no? Por cierto, una anécdota de Carlos Pérez Higuer, hay una imagen suya de una valquiria en alemana que está tomando el sol en Roquetas de Mar. Es una imagen muy icónica, ¿no? De su trabajo en la playa, el kiss playero, ¿no? Que tomó Carlos. Y durante muchos años, Carlos ha visto esa imagen miles de veces, ¿no? Y en ampliaciones enormes, ¿no? Pero nunca había reparado, alguien lo observó, que en la mano de arriba la señora tenía la mano completamente hecha polvo, ¿eh? De un problema de piel, un problema de piel, ¿no? Térmico, ¿no? Perdón, no sé la palabra ahora. Bueno, de repente la lectura de la foto cambió. Ahora podría haber cambiado, ¿no? En el sentido de que ya no es una vikinga que está alemana, que está entregada al placer y al ocio de tal. A lo mejor es una señora que tenía que venir a tomar rayos de sol para cuidarse la piel de no sé qué problema. Todos estos detalles, una imagen contiene muchos detalles. Los que contiene en sí misma, unos los vemos y otros no, y los que nosotros cargamos sobre ella. ¿Sabes? Que cargamos detalles que la imagen, como la tortilla de patatas en la imagen del Pablo, ¿no? Pero cuando la imagen se abre, cuando prestamos mucha atención, fíjate Carlos, con el ojo que tiene, tardó años en observar los detalles, se observaron, ¿no? Pues una imagen hay que abrirla, ¿no? Mientras que una frase en un sujeto, verbo y predicado dice sujeto, verbo y predicado, pero la imagen no. La imagen no es así. Me gustaría contaros también, mostrar una foto, Santiago, una foto de Marilyn Monroe con Arthur Miller. Sí, es una foto de Inge Mora. También por contaros, bueno, otra variable del asunto, por contar cómo la propia experiencia de un fotógrafo se puede convertir en una novela en sí misma, ¿no? Con comillas, yo le llamo una novela. Mirad, esta foto está tomada durante el rodaje de Misfits, una película de John Huston, una película mítica que reunió a varios actores que inmediatamente murieron, al poco tiempo murieron. A la izquierda, de espalda, vemos una figura de una mujer. Esa figura, claro, ya tenemos que empezar a meterle datos para entender la imagen. Esa figura es Marilyn Monroe. A la derecha, con el pitillo, asoma la figura de un hombre que los que están entrenados identifican como Arthur Miller, que era el guionista de esa película. Paradoja. Marilyn interpreta en la película a un personaje de una mujer divorciada. En medio de una masa, que es una lámpara, eso gráficamente, una interpretación un poco gestáltica, ¿no? Se me ocurre decirlo, no sé si está acertadamente todo, ¿no?
pero la psicología de la Gestalt se ha acercado mucho a la lectura de la imagen. Yo no participo del todo en las conclusiones que saca, pero bueno, es una herramienta, ¿no? Hay una masa ahí que los separa, ¿no? Esa imagen está tomada por otra persona. Esa persona era una fotografía austríaca que se llamaba Inge Morar, excelente, muy vinculada a España, que trabajaba entonces para la agencia Magnum. Pues muy bien, esta pareja que vemos en la imagen, muy poco después de ser tomada esta imagen, se divorcia. ¿Y sabéis quién es la siguiente esposa del señor del Pitillo? Inge Morar. Y a mí me resulta fascinante porque es como una novela, es decir, es como una fotógrafa espía la descomposición de un matrimonio que se está descomponiendo ante sus ojos, ¿vale? Pero al hacerlo y al tomar fotografías de ello, cumpliendo eso que Susan Sontag dice que la fotografía es una posesión simbólica del otro, ¿no? Se está apoderando, en este caso, de él, se está entrometiendo como en la vida de la pareja, la está espiando y de resultas de toda esa ecuación, ella acaba convertida en la mujer próxima de Arthur Miller, ¿no? Pero cuento esta anécdota también para decir que el propio oficio de fotógrafo es muy novelesco, ¿no? Hay vidas muy novelescas en los fotógrafos y constituye en sí mismo casi un ejercicio de literatura, ¿no? Yo veo una novela aquí, ¿no? Una novela como una señora espiando a una pareja que se está descomponiendo, pues accede al interior de la imagen, ¿no? ¿Vale? Salta sobre la cámara y se mete dentro. Acaba convertida en la mujer de Arthur Miller, ¿no? No sé si eso da para una novela vosotros. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, el antes y el después, sobre todo después de la fotografía, sí, está contenida muchas historias, ¿no? Y que es verdad que se desvela parte de eso, ¿no? Pues sí. Claro, pero eso tú ves la imagen y tú necesitas toda esa información añadida para construir el relato. A eso me refiero mucho, insisto mucho en la idea de que una imagen no sustituye a una palabra, ni muchísimo menos. Hay muchísimos fotógrafos, además, que lo han dicho reiteradamente. Ellos con su trabajo no querían dar ningún mensaje, absolutamente ninguno. De hecho, cuando la fotografía se hace adulta, se hace formalista, se hace estética, o sea, lo que está reivindicándose como lenguaje en sí mismo, lenguaje visual, lenguaje formal, desconectado incluso de la realidad es una parte del trabajo fotográfico, ¿no? Es muy irónico, por ejemplo, cuando Pablo Picasso le dice a Brassai, ¿no? Todos tenemos esas imágenes, que su fotografía es verídica, ¿no? Lo dice, lo aprecia mucho, ¿no? Picasso a Brassai le dice que su fotografía es verídica y que le parece cojonudo que él se dedique a ello, porque al dedicarse él a ello, los pintores se van a desembarazar de la literatura, se van a desembarazar de la anécdota, ¿no? Es un poco irónico, porque dice, quédate tú con la anécdota, ¿vale? Quédate tú con la anécdota que ya me dedicaré yo a hacer arte, ¿no? Y le llama verídico a una cosa que de verídico no tenía nada, es una forma de decirlo, pero Brassai, cuando fotografía el París de noche, va con una cámara de placas que pesa un camión, y es muy grande, ¿vale? Una Voigtlander, con un trípode fijado, lleva un lienzo blanco para reflejar luces y además pues lleva un ayudante, quiero decir, hay una escenificación, ¿vale? Y hay una intención fotográfica que en ese momento ni siquiera es artística, porque el sentido del primer libro de Brassai era ser vendido para los turistas. Turistas que iban a París se llevaban el libro de Brassai como una especie de souvenir turístico que mostraba un París que ellos luego podrían enseñar, ¿no? Un París pues, suburbial o tal, curioso, ¿no? Raro, ¿no? Las lecturas sobre la imagen cambian según las épocas, según el tiempo, ¿no? Lo que Brassai hizo inicialmente para unos turistas, hoy lo consideramos arte. Pero esto no fue así desde el principio. Esto no fue así desde el principio. ¿Alguna cosa más por vuestra parte? Pues estamos terminando. Nada, yo me he encontrado súper a gusto, muy bien. La verdad es que he aprendido mucho. Yo creo que Juan María es un excelente fotógrafo y que, por cierto, nos sorprendió porque, bueno, es un magnífico periodista con una gran pluma y la verdad es que cuando empezó a hacer fotografía yo me quedé deslumbrada y bueno, que te doy las gracias por haberme incluido en esa galería de ilustres y bueno, y al Centro de Estudios Andaluces por haberme invitado a
reflexionar sobre, bueno, sobre la literatura y la fotografía. Gracias a ti, Eva. Javier. Igual, solamente nada, dar las gracias y invitaros a todos a que veáis también la exposición ahora y hasta que dure el aislamiento, pues en la página web del centro, ¿no? Y intentar de esa forma acercaros a una visión de conjunto que ofrece el panorama andaluz, fundamentalmente Juan María, que creo que es de un valor incalculable, ¿no? Para testimoniar lo que se hace hoy en la creación literaria contemporánea, ¿no? Eres muy amable. Bueno, yo creo que hemos acabado y que debe ser Tristán, el director del Centro de Estudios Andaluces, quien despida esta velada digital. Besos para todos y a ver si nos encontramos pronto cara a cara. Tristán. Oye, muchísimas gracias, Juan María. Eva, Javier, verdaderamente un placer. Creo que ha sido una experiencia increíble poder teneros a los tres conversando sobre literatura y sobre fotografía, dos lenguajes que yo adoro y más hoy el Día Internacional del Libro. De verdad, muchísimas gracias, nada más que aportar. Creo que nos ha sabido a todos lo mucho que las interesantísimas disertaciones que habéis hecho y nada, espero que podamos vernos nuevamente, ya sea de manera virtual o personal, en la nueva realidad que Eva adelantaba antes. Nada más, esperemos que todo vuelva a ser igual, aunque no lo sea del todo, será una nueva realidad. Esperemos vernos en ese nuevo mundo muy pronto, todos nuevamente. Muchísimas gracias a todos y a todos los participantes por su asistencia, que ha sido masiva, una vez más, a estos webinars del Centro de Estudios Andaluces. Un placer a todos, buena tarde y salud. Un abrazo, chao Juan María, chao Eva, chao Coral. Muchas gracias. Quiero agradecerle también a la gente del Centro de Estudios Andaluces, a la Santiago, etcétera, que esto ha fluido muy bien y gracias a ellos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.